Es un honor poder participar con ustedes en este Congreso Argentino de Neurocirugía. Agradezco mucho a las autoridades por la organización de este congreso, particularmente el doctor Pablo Agler, para poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo en abordajes transcribales por la ruta endonasal endoscópica. Definitivamente, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es una institución fundamental en el desarrollo de las neurociencias en México. Y en la división de neurocirugía contamos con un centro de entrenamiento neurológico y neuroquirúrgico avanzado que nos permite a nosotros poder conjuntar estas técnicas. Los antecedentes que tenemos en el instituto son la escuela de Europa, particularmente con el profesor Pernetsky, Betar y Grothenhuis, así como influencia de las escuelas americana, obviamente la brasileña y indudablemente la escuela italiana con Polo Capabianca. Sentimos nosotros que la filosofía y doctrina que rigen estas técnicas deben de ser basadas en un profundo conocimiento anatómico con un concepto tridimensional, aplicar las maniobras quirúrgicas con un sentido común y sobre todo con un coraje fundamentado. Esto tuvimos la oportunidad de aprenderlo con el profesor Yashargil. Y en la evolución de la cirugía, nosotros no queremos llegar al punto de decir soy un cirujano microscópico o endoscópico. Eso, a pesar de que la literatura internacional existen diferentes artículos que tratan de compaginar dichas técnicas, sentimos nosotros que eso no es el camino que debe seguir la cirugía, sino más bien lograr una evolución adecuada para convertirse en un cirujano integral de base de cráneo, usando las técnicas endoscópicas endonasales cuando el paciente se beneficie de las mismas, o de otra forma empleando técnicas dorsolaterales o combinadas, recordando siempre que la base de cráneo tiene un espectro de 360 grados. La importancia del entrenamiento en laboratorio es indispensable en la formación de nosotros como cirujanos y actualmente, afortunadamente, tenemos técnicas que nos permiten un entrenamiento adecuado en laboratorio que hemos implementado en diferentes cursos en donde, además de las técnicas dorsolaterales convencionales, podemos practicar las técnicas endonasales endoscópicas. En el instituto, en nuestro laboratorio, en nuestro centro de entrenamiento, hemos incorporado estas técnicas endoscópicas para poder familiarizar al residente en formación con las diferentes maniobras que se requieren y sobre todo con la sensación de profundidad que requieren las técnicas endoscópicas, particularmente las técnicas endonasales. Una vez que completamos este entrenamiento, la idea es obviamente irnos al quirófano y poder familiarizarnos con las técnicas ya en vivo. Algunos aditamentos como la endoscopía llamada tridimensional, con algunos sistemas como el Vector Vision o los sistemas de SCULAP, permiten que en el inicio de la curva de aprendizaje nos familiaricemos con este tipo de técnicas. Propiamente en el tema, podemos abordar por la ruta endonasal endoscópica diferentes regiones. Hoy vamos a platicar de las técnicas transclivales, que son útiles para el tratamiento de diferentes patologías, como vamos a ver a continuación. Si nosotros tenemos en consideración cuál es el nivel de complejidad que pueden presentar estas diferentes patologías, sabemos nosotros que mientras más profundo el campo quirúrgico o si nosotros necesitamos acceder hacia el compartimento cisternal, se va haciendo más complejo. Quizá los puntos más controversiales sean el seno cavernoso, el tratamiento de lesiones vasculares y, por supuesto, el tratamiento de lesiones intrínsecas del tallo encefálico. Algo muy importante que debemos de recalcar es que una reconstrucción apropiada que se planea desde el momento preparatorio es indispensable para evitar una de las principales complicaciones que es la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y nosotros, en particular, cuando hacemos accesos transclivales, empleamos un colgajo pediculado nasoseptal y una reconstrucción multicapas auxiliados con un injerto graso autólogo para mantener la reconstrucción en su sitio. En casos de patología extensa, llegamos a emplear colgajos de pericráneo con la finalidad de evitar una fístula de líquido cefalorraquídeo, que es quizá de las principales complicaciones y la más frecuente en este tipo de accesos. Actualmente, con el advenimiento de la pandemia, que de hecho es motivo de que este excelente congreso se realice por vía virtual, pues se han diseñado diferentes sistemas para tratar de evitar la dispersión de aerosoles al personal de salud. Algunas técnicas, obviamente, el uso de trajes de protección y diferentes maniobras se han empleado. En el instituto diseñamos esta caja para aislar en la medida de lo posible el campo operatorio del personal de salud. Y lo llevamos a la sala de quirófano para el empleo en pacientes que deban ser tratados de patología mediante accesos endonasales endoscópicos.
Conectamos un sistema de aspiración y aislamos al paciente por completo para poder realizar el procedimiento quirúrgico a través de una membrana de látex que nos permite la introducción de los instrumentos y el manejo de los mismos. Concerniente a la anatomía del clivus, creo que está por demás el conocimiento anatómico como la base fundamental. Lo que sí es importante es que tenemos que tener en consideración que podemos dividir al clivus en diferentes áreas. El clivus va a ser asiento de muchas lesiones o va a ser la ruta de acceso para el tratamiento de otras lesiones que se encuentran en el sistema subaracnoideo o en el compartimento intrínseco. Y podemos tratar lesiones tumorales, lesiones vasculares, tales como las que se le puedan localizar en la cisterna interpeduncular, la cisterna prepontina o la cisterna prevulvar, así como los diferentes compartimentos que se van a localizar en esta región. Puntos anatómicos importantes a considerar: el piso celar, el piso del seno esfenoidal, el canal vidiano y el foramen magno, que nos van a dividir al clivus en diferentes áreas: clivus superior, clivus medio y clivus inferior. Dependiendo de la patología que vayamos a tratar, elegiremos cuál compartimento anatómico o cuáles compartimentos sean los que tengamos nosotros que trabajar para poder lograr un acceso adecuado. En los senos paranasales y cavidad nasal podemos tratar lesiones tumorales como papilomas nasales invertidos, sarcomas, estacioneuroblastomas, adenomas de hipófisis, cordomas o condosarcomas. En el clivus óseo como tal, podemos encontrar patología como meningioma, cordoma, condosarcoma, algunos adenomas de hipófisis o usarlo como ruta para el tratamiento de craniofaringiomas. En las cisternas prepontina y prevulvar podemos tratar aneurismas vertebrovacilares o vacilares, cisticercosis, quiste aracnoideo y obviamente quiste epidermoide. Punto controversial: las lesiones que se encuentran en el parénquima del tallo encefálico, en donde podemos tratar angiomas cavernosos o lesiones tumorales como metástasis o neoplasias intrínsecas del tallo encefálico. Empleamos la navegación particularmente como un instrumento de enseñanza para nuestros residentes y para corroborar la anatomía topográfica de los procesos patológicos que se asientan en esta región. Esto es útil, sobre todo en el periodo de formación, para familiarizar al residente con los compartimentos en las diferentes axis. Y el neuromonitoreo transoperatorio, sobre todo en particular con la función del sexto nervio craneano, cuando accedemos hacia lesiones en la región del clivus. ¿Cómo realizamos una clivectomía? Una fresa telescópica, identificamos la región celar y paracelar y hacemos un fresado inicialmente del piso de la silla turca y la parte inferior de la pared anterior de la silla turca, para de esta forma recorrernos hacia el tercio medio del clivus y poder exponer el dorso celar. Aquí podemos optar por seguirnos hacia arriba y realizar una clivectomía posterior uni o bilateral según sea el caso. Después de esto, identificando las carótidas internas paraclivales, hacemos el fresado del tercio medio y tercio inferior del clivus en una forma organizada para poder descubrir el compartimento clival en su totalidad y poder acceder hacia la dura madre que se encuentra inmediatamente por detrás. Ese es un principio básico. Identificar la arteria carótida lacerum y la carótida petrosa horizontal nos orienta a nosotros hasta dónde podemos realizar la disección del clivus. Y por último, pues acceder hacia la lesión en particular. En muchas de las ocasiones, ni siquiera tenemos que abordar la dura madre, dado que la patología se encuentra previa al clivus, como vamos a ver en algunos casos. Equipo y tecnología que podemos emplear como endoscopia de alta definición, navegación y aspiración ultrasónica son útiles en algunos casos en particular. En el abordaje transclival superior, lo vamos a emplear para el tratamiento, por ejemplo, de craniofaringiomas. Y aquí la idea es abatir el tejido óseo que nos impide un acceso directo a la lesión y poder realizar con disección bimanual las diferentes maniobras que se requieren para el tratamiento de estas lesiones. De tal forma que entonces utilizamos el corredor transclival superior como una ruta de acceso para patología que se encuentre en el sistema cisternal, como podemos ver en el caso de este craniofaringioma de gran tamaño, que puede ser susceptible de tratarse con una ruta transcelar y transclival superior. Vemos los confines del tercer ventrículo una vez que se ha retirado la lesión. ¿Algún otro caso? Un craniofaringioma con una extensión importante, el cual presenta una gran porción del tumor
en forma quística que es susceptible de tratarse con esta ruta. Hacemos igualmente un acceso guiado por neuronavegación, un fresado de la pared anterior y del piso de la región celar para continuar con un acceso transclival superior, como podemos ver en esta imagen. Hay que tener en consideración que el sangrado del plexo basilar debe ser controlado en forma adecuada mediante elevación de la cabeza o el empleo de espumas hemostáticas. Hacer la apertura de la dura madre y entonces iniciar la disección de la forma acostumbrada en forma bimanual y sin mayor complicación. La disección del tejido tumoral y la separación del mismo de los vasos que se encuentran alrededor es indispensable como una parte fundamental de la disección. Vemos pre y posoperatorio con un adecuado resultado en el posoperatorio inmediato. Cuando abordamos el tercio medio y superior, principalmente lo hacemos para el tratamiento de cordomas, el cual sabemos que es una lesión de muy fácil manejo, dado que son tumores fácilmente aspirables y en donde tenemos que enfocar nuestro empeño quirúrgico en la remoción del tejido óseo enfermo y la remoción de la dura madre en el caso de que éste se encuentre infiltrada. La mayor parte del tejido es fácilmente aspirable y manipulable con cucharillas o con pinza de biopsia. En este caso estamos empleando un aspirador ultrasónico y tenemos que ser capaces de identificar las estructuras normales que se encuentren por debajo de la patología a fin de lograr una exéresis completa o macroscópicamente completa de la lesión que permita un tratamiento complementario adecuado. Pre y postoperatorio con adecuada resolución del problema clínico del enfermo. El abordaje transclival medio lo empleamos principalmente para cordomas, en donde, repito, tenemos que ser agresivos en el manejo del tejido óseo, la dura madre y el componente cisternal como parte fundamental de la técnica quirúrgica. El abordaje transclival medio también se ha empleado por uno de nuestros alumnos, el doctor William Lines, en la ciudad de Lima, Perú, para la exploración endoscópica de neurocisticercosis que se encuentra alojada en el compartimento cisternal con excelentes resultados. Abordaje transclival medio. Puede ser empleado para el tratamiento de lesiones que se encuentren en el parénquima del tallo encefálico. En este caso, un abordaje transclival medio, extenso, que nos permite un acceso directo a una lesión que se encuentra en la región ventral del puente y donde podemos hacer la exéresis de lo que resultó en este caso ser una metástasis localizada a nivel del puente encefálico, con resolución clínica del problema clínico que presentaba el enfermo, con afección de las vías largas una vez que logramos una descompresión adecuada del tumor. Pre y postoperatorio con el resultado patológico y un tratamiento complementario con radioterapia. Cavernomas pontinos también pueden ser tratados mediante esta ruta, en lo cual lo que hacemos nosotros es, guiados con navegación, realizar una exposición amplia del clivus y de esta forma poder tener un tratamiento adecuado. La exposición la iniciamos en el rostrum del esfenoides, hacemos una septectomía posterior, hacemos un fresado extenso de la región del rostrum esfenoidal, del piso del seno esfenoidal, y después continuamos la disección ósea como hemos demostrado previamente para realizar una clivectomía que nos permita un acceso directo. El manejo de la hemostasia del plexo basilar lo realizamos con espumas hemostáticas o coagulación bipolar. Vemos aquí la arteria basilar, un acceso directo a esta lesión. Hacemos la navegación para identificar el punto de entrada, la descompresión inicial del hematoma y el manejo del cavernoma en la circunferencia de la lesión con la finalidad de no dejar ningún tejido residual. Estos casos son excepcionales. En nuestra serie tenemos dos casos de cavernomas pontinos con un resultado clínico satisfactorio. Vemos aquí el hecho quirúrgico una vez que se ha realizado la remoción del cavernoma y una reconstrucción multicapas como hemos demostrado previamente. La paciente en el periodo postoperatorio, el 5º día, con una resonancia magnética sin residual y a los 2 meses ya disfrutando una vida normal con su sobrina. Vemos aquí la integridad de los nervios craneanos, particularmente nos interesan los movimientos oculares y la conservación de las vías largas, como podemos ver en este caso. Abordaje transclival inferior lo podemos emplear para el tratamiento de cordomas, empleando la misma técnica que hemos visto previamente, solo que ahora vamos a requerir nosotros de realizar una exposición amplia de la porción inferior.
El abordaje transcranial inferior también nos sirve para el tratamiento de patología de la unión craneocervical, como puede ser la odontoidectomía endonasal endoscópica en los casos que son susceptibles de tratarse mediante esta ruta. Algunos de los pacientes que no responden a una fijación occipito-cervical requieren de ese tratamiento. Y podemos emplear este abordaje transcranial inferior para el tratamiento de cordomas o lesiones que condicionan inestabilidad occipito-cervical. Vemos otro caso de un abordaje transcranial inferior y lateral para el tratamiento de un cordoma, identificando la trompa de Eustaquio, la fosita de Rosenmüller, y entonces iniciando una disección basal y lateral, vamos a acceder a la porción inferior del tumor, que sabemos que es de fácil manejo, pero que tenemos que ser agresivos con el tejido óseo, como estamos viendo en este video. La manipulación del tejido realmente no implica mayor disección y lo podemos completar mediante aspiración y toma de pinza de biopsia. En este caso en particular, ampliamos el abordaje en sentido dorsal, presando el rostrum del esfenoides para poder lograr, en una forma apropiada, la exposición completa de la porción dorsal de la lesión, que podemos ver en estos fragmentos del video. No quiero tomar mucho tiempo, solamente ser incisivos en que el empleo de endoscopía angulada, en este caso de 30 grados, nos es útil para verificar los confines laterales de la lesión y en este caso en particular para la identificación de la arteria carótida interna a nivel cervical previo a su entrada a la cavidad intracraneana. Y entonces podemos concluir un procedimiento quirúrgico en buenas condiciones. ¿Algún otro cordoma clival inferior? Empleando la misma técnica. El objetivo principal de estas técnicas es ser agresivos con el tejido óseo y agresivos con el tejido tumoral, identificando los bordes naturales, normales, en este caso la dura madre, de la porción media e inferior del clivus. Pre- y postoperatorio con un adecuado resultado clínico. ¿Cómo podemos nosotros ampliar estos horizontes? En algunos casos excepcionales, el tratamiento de una trombectomía intraneurismática de un aneurisma gigante trombosado después del tratamiento endovascular, en el cual llevamos a la paciente a sala de operaciones y hacemos una clivectomía media e inferior, guiado con neuronavegación con la finalidad de lograr una descompresión de los trombos intramurales y de esta forma aliviar el efecto de compresión sobre el tallo encefálico. Hacemos el fresado extenso, la apertura de la dura madre, y mediante aspiración ultrasónica y pinza de biopsia, una vez abierto el saco aneurismático, realizamos la descompresión de la masa aneurismática y una vez que logramos la descompresión del saco, procedemos al cierre del mismo mediante múltiples clips. Y aquí es importante tener en consideración que nuestra reconstrucción tiene que ser muy precisa, dado que necesitamos cubrir las cabezas de los clips que se quedan en el seno esfenoidal, que en este caso en particular no representó ninguna dificultad. La descompresión del saco en excelentes condiciones. Podemos ver al fondo la arteria cerebrosa anteroinferior, el tallo encefálico, el cierre del saco aneurismático y una reconstrucción multicapas como hemos comentado previamente. Otra trombectomía realizada en sala híbrida, guiado con navegación, un abordaje transnasal endoscópico para el tratamiento de un aneurisma gigante con trombos en su interior que condiciona compresión importante del tallo encefálico, angiografía de control una vez tratado por terapia endovascular con la colocación de stents. Y aquí en la sala híbrida podemos realizar angiografía transoperatoria, disección con rod mapping e incluso la realización de DynaCT en el periodo transoperatorio para poder garantizar la adecuada descompresión. Completando la clivectomía, hacemos la exposición dural y vamos a proceder a la apertura de la dura madre para poder identificar el saco aneurismático y en este caso en particular la arteria vertebral en la parte inferior que nos va a dar el control arterial proximal en caso de ser necesario, como podemos ver en esta imagen. La gran masa de trombos intraneurismáticos condiciona una compresión importante del tallo encefálico y no vamos con la finalidad de tratar el aneurisma como tal, sino de realizar la descompresión guiado con rod mapping transoperatorio, como podemos ver aquí, y una vez que logramos la descompresión del saco aneurismático, podemos comparar
los disparos de Dynasty pre y post descompresión, como podemos ver aquí, como corrige por completo el stent y logramos la descompresión del tallo encefálico, con un resultado clínico adecuado para realizar la descompresión del saco aneurismático, y podemos ver aquí el tallo completamente liberado. Otro abordaje transcribal para un cavernoma pontino, caso diferente, un paciente muy dañado en el cual hicimos una tractografía para identificar cuáles iban a ser la mejor ruta de acceso, y concluimos que se trataba de un abordaje endonasal endoscópico. Hacemos nuevamente la clivectomía, apertura de la oda madre, identificación del puente y la arteria basilar, el punto de entrada mediante neuronavegación, la apertura, descompresión del hematoma y la exéresis del cavernoma, como podemos ver con la técnica convencional mediante pinza de biopsia y aspiración. Una vez descomprimido el puente, podemos observar con un endoscopio angulado hasta la bifurcación de la arteria basilar y ambos terceros nervios craneanos. El paciente logró recuperar la deambulación de estar hemipléjico con una paresia braquial importante. La resonancia magnética de control con la resolución completa de la patología. Creo que la microcirugía endoscópica en base de cráneo es una disciplina mixta que nos permite combinar técnicas microquirúrgicas empleando el endoscopio como el instrumento de visualización. Sobre todo, enfatizar que requerimos un intenso aprendizaje de laboratorio, una orientación modular adecuada, propia para cada individuo y de acuerdo a su patología, y que no toda la patología de cráneo es susceptible de tratarse mediante técnicas de microcirugía endoscópica. Gracias por su atención.